Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Somos libres por su sangre. Libres somos. ¿A quién quiere escucharte declarar que somos libres? Somos. Vamos, que le escuche al enemigo. Que hay una iglesia que ha sido libertada, que ha sido justificada por medio del sacrificio en la cruz. Somos por su libre, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. ¿Por qué? Porque somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. ¿Alguien tiene que declarar que somos libres? Alguien tiene que declararlo en esa noche. Por su sangre libres soy. Vamos una vez más, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Una vez más, que somos libres, somos libres por su sangre, libre soy, libre soy. Alguien tiene que declarar que somos libres, que hemos sido libres por ese sacrificio en la cruz. Aleluya. Vamos, levanta tus manos en esa noche y decláralo. Díselo en esa noche, que el enemigo lo escuche, que la situación lo escuche, que ha sido libre, que hay una iglesia que ha sido libertada, que hay una iglesia que ha sido restaurada, que hay una iglesia que ha sido comprada con precio de sangre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, y cantamos al que está sentado y al que está sentado, al que vive, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos mucho más de ti, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, aquel que sigue, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y decimos, tú eres santo, 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 por los siglos de los
los siglos. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Por siempre, tú eres santo, 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 santo eres tú. Santo, santo eres tú. Eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres digno, tú eres digno, 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 digno eres tú, digno, digno, tú eres digno, 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 digno eres tú. La gloria es para ti, Señor. Tú eres digno, 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 digno eres tú, digno, digno, tú eres digno, 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 digno eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú, santo, santo, tú eres santo, 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 santo eres tú, santo, santo, tú eres santo, 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 santo eres tú, digno, digno, tú eres digno, 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 digno eres tú, tú eres digno, 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 digno eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre,
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Levanta su mano y dele gloria al Rey que vive. Vamos, dele gloria al Rey que vive. Al que está sentado, vamos, a la diestra. Al que está sentado en el trono, ahí con sus manos en alto. Agradezca a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Agradezca a Dios por todo lo que está haciendo en esta noche. Agradezcale por todo lo que hará. Señor, te damos gracias. Vamos, alguien puede alzar su voz y darle gracias al Señor. Seguir dando gracias por su cuidado, por su misericordia, por su favor, su gracia. Señor, gracias por cuidar de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, Señor, de nuestra salud. Padre, gracias por cuidar de este ministerio, de nuestros obispos, Señor, de cada líder, cada hijo de esta casa, Señor. Gracias por cuidar cada uno de los que está conectado ahora mismo, Señor, en algún lugar recibiendo, Señor, este tiempo de celebración de la casa. Gracias por lo que sigues haciendo por el pastor Steven, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo en cada una de las vidas que necesitamos de ti, Señor. Esta noche se convierte en una noche de agradecimiento, de expresarte, Señor, cuán grande eres, Señor, y nosotros te honramos, bendecimos tu nombre, Señor. Tenemos que hacerlo porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Habrá alguien aquí que diga: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con tu vida, Dios ha sido bueno con tu familia, Dios ha sido bueno en los planes que ha tenido con nosotros, que son buenos, que son perfectos. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Le doy un aplauso fuerte al Señor. También con el aplauso podemos honrar a Dios. Y los que están en su casa, únanse con nosotros. Denle ese aplauso al Señor muy fuerte. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Verso 5. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y enhorabuena, paz sea sobre Israel. Vamos, denle ese aplauso al Dios de Israel y al Dios de Puerto Rico también fuerte. Vamos, fuerte ese aplauso y acompáñenlo con un grito de victoria. Vamos, alguien que pueda dar un grito de victoria.
quiero que escoja a alguien, salúdele, dele la bienvenida a la casa del Señor. Con alegría dígale, qué bueno, qué bendición verte nuevamente en la casa del Señor. Alguien que se mueva por unos segundos y le diga a alguien, qué bueno a tu hermano, qué bueno recibirte, qué bueno que vamos a unir nuestra adoración, qué bueno que vamos a unir nuestra alabanza en esta noche. Vamos, dígale qué bueno. Gloria a Dios. Cuán grande es, Aleluya. cuán grande es, Aleluya. Adora a ese Dios grande. mi corazón Aleluya. entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Allá en tu casa, únete con nosotros. Cuán grande es Él, Precioso Jesús. cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Precioso Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en esta noche y oramos. Oramos por aquellos que necesitan este tiempo de intercesión, de clamor, Padre. Te pido por nuestro hermano Dávila y su familia, Señor, que tú seas refugio, fortaleza en toda la situación de pérdida, Señor, que han tenido. Y te pido también todos aquellos que en los últimos días, meses, semanas, Señor, han perdido un familiar y hay dolor en su corazón. Te pido que tú seas bálsamo en esta hora, Señor, y extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos. También te pido por cada uno de los que está enfermo, aquellos que han pedido oración, aquellos, Señor, que saben, conocen y tienen la fe, Señor, de que tú todavía eres un Dios poderoso para sanar. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que no importa el nombre de la enfermedad ni el diagnóstico, Señor, tú eres capaz de hacer un milagro en esta noche, Señor. Donde quiera que esté el enfermo, Dios, enviamos tu palabra, Padre eterno. ¿Alguien lo cree conmigo que Dios puede hacer un milagro? Enviamos esa palabra de sanidad, gloria a Dios. Enviamos esa palabra a los hospitales, a los hogares, Señor. Aún los que puedan estar en esta noche, Señor, declaramos que un milagro de sanidad, Señor, se produce. Tú sigues siendo Jehová Rafa, Jehová el sanador de nuestra vida, Señor. Declaro, Dios, que tu palabra ahora mismo se imparte sobre cada uno de ellos, Señor, y declaramos que un testimonio de sanidad, un testimonio de vida, Señor, se produce, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios. Los que están ahora mismo necesitando fuerza, fortaleza, los pastores que a la distancia necesiten tu mano, Señor, ahora mismo tu mano se extiende, tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado, Señor, para escuchar. Yo declaro en ese poderoso nombre de Jesús, aleluya, que esta noche el milagro se produce, el milagro se produce en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, Padre. Para ti no hay nada imposible, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Y el que lo crea, grite amén. Vamos, alza tu voz. Mi corazón entona la canción.
digno de alabanza, de gloria, de honra, de honor al que hemos venido a celebrar esta noche, porque mire que es bueno, es bueno, es bueno, ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno por siempre para con nosotros sus hijos. Pero apláudalo y celebre. Mire, cuando yo iba a unas reuniones que eran de unas cositas plásticas que se vendían, eso era una cosa tremenda, la celebración desde que uno llegaba. Y yo un día estaba así y yo dije, aquí no se sana a nadie, aquí no se salva a nadie. Y esta gente tiene tanto gozo. Y la próxima vez que me reuní el domingo a celebrar, grité más grande de lo que había gritado allá. Nosotros estamos en una casa de milagros, celebrando lo más grande que se pueda celebrar en el universo, el mundo entero. Hermano, qué hermoso lugar hemos escogido para celebrar su nombre. Así que grite, aplaude, brinque, salte, celebre, 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 porque hay razones para celebrar su nombre. Si estás vivo, eso solo es razón suficiente para adorarlo. Y todo el oxígeno que has tomado prestado ahí sin pagar, amén. Bendiga a su hermano de nuevo que está a su lado, dígale que bueno verte. Y realmente es un regocijo estar en la casa del Señor. Puede tomar asiento, no sé si hay alguien por primera vez en la casa. Si usted está por primera vez en la casa, no podemos pasar por alto su presencia, levante la mano. Si hay alguien por primera vez, amén. Y siempre recordemos convidar a alguien para la casa del Señor. Convidamos a la gente a veces para fiestas, para cosas demás, pero qué lindo es convidarlos a la casa de los milagros, a la casa de pan, a la casa de la celebración. Y le invitamos a que este viernes invite a alguien. Aquí la mejor generación se reúne para adorar a Dios. Todos los viernes, generación Antorchas. Este viernes los líderes tienen un compromiso, amén, los líderes cabeza, ya usted sabe. El sábado, ¿dónde están los hombres de valor de la casa? Yes, yes, yes. Amén. Usted está convocado. El papá de la casa lo convocó. El sábado todos los hombres de valor se reúnen a la 1 de la tarde para celebrar al Señor. Un tremendo congreso de hombres libre de costo. No venga solito. Requisito que traiga un amigo que no le sirva al Señor. Mínimo. Amén. Pero venga con todos los varones de su casa. Venga con todos sus vecinos, compañeros de trabajo. Tráigalos acá. Amén, el evento es libre de costo, así que venga a tener un tiempo de impartición poderoso. El papá de la casa va a soltar un huesito y bueno, dijo que era con carne esta vez, así que, y usó la ilustración de un tomahawk, así que eso viene cargado y poderoso. Así que ya usted sabe, vamos a tener también al pastor Miguel Sánchez compartiendo la palabra, ministrando, y el domingo celebramos a nuestro Padre Celestial, pero también vamos a celebrar la vida de nuestro pastor, el pastor Pablo, así que le invitamos a que pueda estar aquí para celebrar al Señor primeramente, y también el que quiera traer su honra para el pastor puede así hacerlo. Siempre en la iglesia como no le pongan, no, usted traiga el bizcocho sin velita, el pastor se encarga, amén. Pero si es de su agrado, si no sabe qué traer, pues mire, una tarjetita de regalo está chévere, amén, y así él puede comprar lo que él guste a nombre suyo, pero siempre nos gusta honrar a nuestros pastores, así que este domingo lo puede hacer lo propio. Esas velitas son suficientes, ya no hace falta más ninguna. Amén. Y también queremos recordar que el próximo lunes, creo 30 de este mes, es la reunión pre-retiro, y ahí estamos convocando a todos los que nunca han estado en un retiro de sanidad interior, que hace mucha falta, de sanidad. Vamos a estar hablando de rechazo, vamos a estar hablando de perdón, se va a estar ministrando paternidad de Dios, porque tiene que conocer usted a Dios como Padre y poder relacionarse con Él. Vamos a estar hablando de esa paternidad de Dios, vamos a estar hablando de cómo cortar todo tipo de maldición en su vida, porque usted tiene una vida nueva en el Señor que tiene que celebrarla. Y también vamos a sellar este evento con bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y todo el que venga, mire, va a salir hablando en lengua, lleno del poder de Dios. Esos son los retiros que nosotros hacemos. Así que nada de regresión, ni las posturas fetales, nada de eso. De allí lo sacó el Señor a usted. Vamos a hablar de la nueva vida en Cristo y todo lo hermoso, el regalo de la vida abundante que Dios tiene para usted. Así que le esperamos el lunes 30, que es el anticipo, el pre-retiro.
Y el retiro va a ser el sábado 5 de octubre en el Salón Ágape a partir de las 8 de la mañana. Puntuales porque comenzamos puntual para ya al mediodía que usted pueda ir por ahí a hacer todas esas cositas que usted hace en sus casas. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Eso es lo más así pronto que vamos a anunciar y celebramos, vamos a recibir a nuestra apóstol. Sea bendecida, iglesia. Estamos contentos, aleluya. Felicito a los hermanos más que vencedores que vienen los miércoles. Después de esa fiesta que hemos tenido este fin de semana y nos aproximamos a otro fin de semana más glorioso porque la gloria de Dios, ¿verdad?, es cada vez mejor. Damos gracias al Padre porque esta noche, dentro de todo, ¿verdad?, hemos tenido un día hermoso. Hoy estuvimos grabando los programas de la semana y quiero anunciarles que Senda FM es la emisora radial de la iglesia, que usted la puede bajar como una aplicación gratuita en su teléfono o le pide a Alexa. ¿Cuántos tienen una Alexa en la casa? Ella me lee la Biblia todos los días. Yo la tengo cristianizada, hermano. Así que sí, usted puede poner la emisora, la programación. Hoy estuvimos revisando con nuestro hermano Frankie, nuestro gerente, realmente una emisora. Oremos para que aparezca un punto por ahí en FM para nosotros, ¿verdad?, en la radio regular, pero ya a través del internet tenemos ya esa emisora tan poderosa. También quiero anunciarle a los televidentes que nos ven, quiero agradecer a San Antonio. Estamos recibiendo muchas cartas de San Antonio, Texas. Esta programación sale en vivo en Denver y en 27 estados de la nación americana. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Precioso. Además de Panamá, que aquí está el apóstol Carla, que creo que se regresa el viernes, ¿verdad, mi amor? Debe estar un hombre orando y clamando allá por ti. En Panamá tenemos el canal que cubre todo el país, más los otros países, ¿verdad?, que nos están bajando la señal y se ve. Pero además de eso, esta tarde me informaron que ya estamos en Roku, porque había habido una situación. Estamos en Roku, en Amazon, Apple TV y otras más que no sé cuáles son, porque de esas son las más que me acuerdo. Después yo les prometo decirles cuáles. Pero por canales regulares, pues estamos en todos los canales acá. Le damos gracias al Señor. Y queremos aprovechar a nuestro hermano, el doctor Magdiel Narváez, que está con su amada y bella esposa Zaira. Y yo estoy feliz de verla tan bella como siempre. Y que en esta noche ellos hayan sacado, si por el hermano Magdiel fuera, ni fuera abogado, ni hiciera nada. Porque de verdad que todo el mundo quiere oír a Magdiel Narváez. Porque Dios le ha dotado de una palabra. Su papá igualmente era es una tremenda bendición. Su abuelo, que no me olvido, que fue a la carpa, siempre me acuerdo de eso, cuando él fue a la carpa con su saxofón y me dijo, ¿tú eres Rolón? Y yo le dije, sí, pues tú eres familia mía. Y me dijo, no te rindas, que para este tiempo Dios te llamó. Me dio una palabra profética en la carpa con tu saxofón, hermano, y fue una palabra muy bella. Y toda palabra se ha venido cumpliendo y todavía falta. ¿Cuántos creen que hay muchas cosas por cumplirse? Dwight, te estás preparando prontito, hijo, ¿eh? Noviembre entra en el pastorado. Gloria a Dios, alaba, te bendigo. Santa, te bendigo, qué bueno verte, a tu esposita y a todos los bendecimos. Vamos a estar de pie y vamos a honrar a Dios para entregar esta parte tempranito. ¿Sabe por qué? Porque queremos escuchar la enseñanza que esta noche Dios tiene para nosotros y queremos que tenga todo el tiempo. Hoy comienza, el miércoles próximo continúa, esto tiene continuidad. Y este fin de semana, hombres, Pablo, voy a repetirlo, hombres, ya me llamó el apóstol Walter de Mayagüez, de Maná del Cielo, que viene con un equipazo de hombres. Así que usted haga su grupo, Dios nos va a bendecir. Yo tengo la certeza de que viene encargado con palabra para usted, varón. Algo poderoso. Este es un hombre de Dios, un hombre osado, un hombre que está en la parte más difícil de New Jersey.
en un lugar donde es bien difícil pastorear. Y ahí Dios le ha puesto y tiene una iglesia preciosa. Él y su esposa son una familia muy linda. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Dice la palabra en el Salmo 20, uno de nuestros favoritos. Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles? Ay, qué bueno saber que Dios nos oye, ¿verdad? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y mira lo que dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión, ¿qué dice? Te sostenga. Pero también habla de algo especial, porque cada vez que traemos al Señor ofrenda es un memorial. Repito, es un memorial. Aquí dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y levantaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. En otras palabras, que con nuestra ofrenda también podemos levantar una petición. ¿Sabe? Cuando yo descubrí que Dios no hace acepción de personas y tocó a Cornelio, hermano, Cornelio, un hombre que ofrendaba y hacía oraciones. Ofrendaba, y la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Cornelio era una persona que era gentil, era romano, pero ofrendaba y alaba. Daba limosna. Hay gente que tiene más revelación fuera que adentro. Ofrendaba y daba limosna, y Dios lo vio, Dios lo honró, y no le mandó a cualquiera. Le mandó al mero mero, al que le habían entregado una llave. Alaba, llave que te entregaron a ti también. Y Dios tuvo que revelársele a Pedro para que fuera personalmente donde Cornelio. Y fue donde el lienzo descendió, porque Pedro era tan y tan exclusivo que dijo que no podía comer nada inmundo. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpio. Hermano, la ofrenda y la oración son llaves. Y cuando usted honra a Dios, Dios te honra también. Padre, gracias. Hemos de honrarte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Señor, sabemos que tú honras a los que te honran. Señor, también te pedimos por los que están orando por un nuevo empleo, por puertas abiertas, por contrato, por empresa, por negocio. Señor, tú eres el que prospera a cada uno de nosotros cuando te damos el primado a ti. Gracias, Señor, porque en esta noche tú te vas a glorificar como solamente tú sabes hacerlo. Y haz memoria de nuestra ofrenda, haz memoria de nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Pasemos y honremos al Señor y cantamos. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin despensa o quedar en sufrimiento. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.
está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos a declarar: oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Gracias, Jesús. En todo momento y en cada situación, aprendamos a alabar al Señor. Y para mí es un honor, un privilegio, con esta alabanza que está cantando también, presentar al doctor Magdiel Narváez con nosotros. Denle un aplauso al Señor y cántalo una vez más. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Sea su nombre alabado, bendecido y exaltado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos, pero no deje de alabar al Señor, porque Él es merecedor de alabanza. Aleluya. Es tan grato estar aquí. Es tan bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y estar aquí en la senda más aún todavía. Y esta noche para mí es una bendición bien grande porque por un tiempo había tenido que venir solo, ya que mi esposa estaba yaciendo en una cama batallándose con un cáncer, pero hoy está aquí. Ponte de pie, ponte de pie. Que me diga a mí que los milagros no existen. Dios es fiel. Dios es fiel. Y agradezco muchísimo a los pastores Pablo y a Wanda por estar ahí, ¿verdad? Igual que el hermano Rafa que fue por casa y orar con nosotros, caminar con nosotros. Hermano, cuando la iglesia decide ponerse como los espartanos, hombro con hombro, no hay diablo, no hay infierno, no hay nada que pueda
Y Cristo se reafirma cuando le dice a la iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Hoy quiero compartir una palabra que la he titulado Lo que te han dicho. Lo que te han dicho. Son 4 versos. El capítulo 11 del Evangelio de Juan. El primer verso es el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Saltamos al verso 32. María, ahora esta es la otra hermana, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Saltamos a los versos 39 y 40. Vuelve Marta a la carga. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Que Dios nos hable esta noche. Ese verso que está ahí en esa pantalla, usted tiene que leerlo al revés. Si quiero ver la gloria de Dios, tengo que creer en lo que Él me ha dicho. Tan sencillo como eso. La gente quiere ver la gloria de Dios, pero no creen en lo que el Señor les ha dicho. Entonces no funciona de otra forma. Vamos primero a una pequeña historia de quiénes son estos muchachos. Lázaro, Marta y María son 3 hermanos solteros. No se registra que ninguno de los 3 tenía matrimonio. Son oriundos de Betania. Betania es una aldea grande que está justamente detrás del Monte de los Olivos. Es decir, si nosotros estuviéramos hoy en el Monte de los Olivos, de frente la ciudad de Jerusalén, a las espaldas Betania. Se llega en 35 minutos caminando de Jerusalén. Fíjese que a Cristo le envían un mensaje cuando Lázaro está muerto, enfermo. Así que póngale por lo menos como unos 3 días de enfermedad, 4 de muerto, a una distancia de 35 minutos, y Cristo llega 7 días después. Porque las cosas no son cuando uno quiere, son cuando Él diga. Aleluya. Y la muerte de Lázaro es significativa para Jesús porque ellos eran amigos. Es una de las pocas casas donde Jesús ha ido a visitar y se ha sentido cómodo en enseñar. De hecho, en esa casa donde está enseñando hay un pequeño conflicto entre las hermanas. Porque está todo el mundo sentado a los pies de Jesús, escuchando, incluyendo a María. Y Marta está en la cocina, bregando con el hummus, con el pampita, con el pescado, con el vino, con el agua. Y cuando se ve que no puede, afanada hasta más no poder por cumplir, fíjese que está bien intencionada, va donde Jesús y le reclama. En el buen puertorriqueño yo creo que le dijo: mira, dile a esta que me ayude, ¿verdad? Ya que está ahí sentada a los pies tuyos. Jesús le dice: tu hermana ha escogido la mejor parte. En una conversación con Zaira sobre este tema,
me trajo a colación la predicación de otro predicador interesantísima, que decía, ciertamente, no hay nada mejor que escuchar a Jesús. Es lo principal, es lo esencial. Pero a veces pensamos que estar afanados haciendo cosas para Jesús es lo mejor. Primero hay que escuchar y después hacer. Los ministerios no santifican a nadie. Los ministerios no salvan a nadie. Hacer cosas por el Señor no nos pone en una mejor posición. Muchas veces cuando no estamos escuchando la voz del Señor, podemos correr el peligro de desenfocarnos haciendo cosas para Él. Hay personas que a veces piensan que tener la agenda explotada, que estar siempre ocupado es lo que el Señor tiene, que gastarse por Cristo, que matarse por Cristo. Dios no quiere eso. Servir al Señor no puede ser una carga, tiene que ser una bendición. No debe proveer ansiedad ni afán, debe proveer alegría, entusiasmo, gozo. La gracia de saber que somos bendecidos porque Dios nos da una oportunidad para servirle a Él con entusiasmo y con alegría. Hay una diferencia bien grande, como dice nuestro amigo José Luis Navajo, entre estar activos y ser efectivos. Estar activos es el que está lleno de actividades, pero quizás por estar lleno de actividades no puede ser efectivo. Así que Cristo le dice a Marta, está bien que te encargues de la cocina y que atienda la cosa, pero mira, siéntate aquí a escuchar. También estos hermanos tienen un negocio que hoy se conoce como un Airbnb. Tienen una casa de hospedaje porque los judíos van 3 veces mínimo a Jerusalén en grandes peregrinaciones espirituales, ocasión de las fiestas, Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Y se tienen que quedar en algún lugar. Obvio que si se quedan en Jerusalén, el costo del hospedaje va a ser más costoso. Así que mientras más afuera de la ciudad, más económico, y ahí está Betania, a 35 minutos de Jerusalén. Y Cristo parece que simpatizó con la idea de estos 3 individuos, que los hace amigos de Él. Pero ocurre un evento. Se murió Lázaro. Oiga, hermanos, y no se murió porque hizo nada malo. No se murió porque era demasiado bueno. Se murió porque se tenía que morir. Pues que la gente no se va a morir. Es algo que la iglesia tiene que aprender a manejar. No nos queremos morir, obviamente. Pero tampoco podemos estar en esta pelea de este afán y este miedo. Se mueren los que se vacunan y se mueren los que no se vacunan. Se mueren a los que le va a dar el COVID y a los que no le dio el COVID. Se muere la gente porque se tienen que morir. ¿Sabes cuánta gente me dice a veces, fulano de tal se murió de diabetes? No, pues yo conozco gente que padecen de diabetes y se comen cuanta panadería pueden. Y no se mueren. Fulano murió del corazón. ¿Por qué? Comía mucha grasa. ¿Sí? ¿Cuánta gente yo conozco que se echa un lechón al cuerpo cada vez que pueden? Y están por ahí dando bandazos. Ciertamente uno se tiene que cuidar. Oh, sí. Pero tenga bien presente que dice la Biblia que hay un día para nacer y un día para morir. Lo importante es qué yo hago en el soplo entre donde yo nazco y cuando yo muera. Ese tiempo es el que cuenta. Sí que Lázaro le tocó. Yo recuerdo que mi abuelito materno, yo tendría como 6 años, él era de Ciales, y me dijo, vente, acompáñame. Y abuelo, ¿para dónde vamos? A ver un muerto. Los campos, eso era una experiencia única, ¿no? Y era la primera vez que yo me enfrentaba a la experiencia y yo con mucho temor, ¿verdad? Me iba acercando al féretro y le digo, abuelo,
¿Está muerto? Sí, sí está muerto. ¿Y cómo es eso? Y me dijo, te voy a explicar algo por ahora. Después vas a aprender otras cosas. Dice, en el cielo hay un tablero bien grande que tiene muchos switches de luz. Cada switch tiene un número. Ese número es el que tiene una persona. Todas las mañanas sale un ángel y dice, ¡el 5! Y va, tumba el switch y el que tiene el 5 se muere. Y yo aprendí rápido y le dije, y a él le tumbaron el switch. Sí, pero no sabemos cuál número él era. Se murió. El problema es las consecuencias de algunas muertes. Y en este caso, el problema es que en el tiempo de Jesús, en Israel, las mujeres no se pueden hacer cargo de los negocios. Así que muerto el hombre, hay que liquidar el negocio, saldar las deudas y ellas dos vivir como puedan hasta o a menos que alguien se enamore de una de ellas y la salve en el camino. Así que la situación es tensa, es crítica, hay razones para estar en histeria. Imagino que las conversaciones eran destructivas. ¿Dónde está Jesús? Lo mandamos a buscar cuando estaba enfermo y no ha llegado aún. Por eso es que le dice, si hubieras estado aquí, porque lo mandaron a buscar cuando todavía estaba vivo, pero estaba enfermo. Los reclamos son genuinos. No puedo decir que estas hermanas estaban reclamando algo injusto o estaban reclamando algo que no se debe hacer. No, no, hermano, hay que ponerse en esas túnicas y entender que el ser humano, nosotros, en momentos de crisis, el corazón se nos va a abrir completo y todo lo que está allá adentro va a salir. Y qué bueno que salga, porque es la oportunidad para Dios sanar muchas cosas que todavía están dentro de nosotros. Cristo llega y aparece Marta. Y aquí viene el primero de 3 puntos. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es, ¿por qué pensamos que porque algo trágico ha sucedido, Jesús no está? ¿Qué le hace pensar a Marta que porque Lázaro murió, Jesús no estaba? Jesús siempre está. No importa lo que pase. Te despidieron del trabajo, Jesús está. Tuviste una crisis familiar, Jesús está. Estás pasando por un momento difícil de enfermedad, Jesús está. De hecho, donde más está el Señor, precisamente es en el momento en que más lo necesitamos. Lo que pasa es que los ojos de Marta están puestos en una tumba que ya tiene 4 días de sellada. Los ojos de Marta están puestos en un contrato que se vence y que hay que vender. Los ojos de Marta están puestos en las consecuencias de lo que va a ocurrir porque Lázaro ha muerto. Y ella piensa que si Jesús hubiera estado, se economizaba todas las situaciones. ¿Qué nos hace pensar que lo que estamos viviendo no está contenido dentro de un plan de Dios para bendecir tu vida? Los ojos nuestros tienen que estar puestos en Cristo sobre las situaciones las que tenemos que enfrentar. Que la situación sacudió a Marta y a María, que la situación las puso contra la pared, pero ellas conocían a Jesús. Ellos habían escuchado al Señor, ellas habían tenido oportunidad de servirle al Señor. Aún en su lucha, aún en su contienda, uno no se despega de Él. Podemos decirle al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, pero yo te sigo amando. Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero tú estás presente. Señor, esto, aquello, pero gloria a tu nombre. No dejes de alabarlo, no dejes de bendecirlo, no dejes de glorificarlo, porque si alguien está presente en tu vida, es ese Cristo glorioso que resucitó de los muertos. A su nombre gloria. Muchas veces en la vida tenemos que estar conscientes de que algo
Puede pasar. En una conversación con un psiquiatra, amigo, me decía, hay que decirle a la gente algo importante, que si les da coraje, que si les da hambre, que si de momento pierden la comunión porque alguien le da un corte de pastelillo en una luz, que si se pillan un dedo y se martillan y no dicen gloria a Dios, que si le pasan todas esas cosas, es algo bien sencillo. Es porque están vivos, porque a los muertos no le pasa eso. Usted y yo estamos expuestos a muchas cosas. Expuestos a situaciones que en ocasiones le vamos a considerar que no nos las merecemos. En ocasiones que vamos a pensar que no es justo, que no lo entendemos. Y cuando eso nos abacora, la tendencia es a cargar a Cristo. Tú eres el responsable, tú debiste haber hecho algo, tú tenías que evitar esto. Y el Señor es tan bueno que Él guarda silencio. Note usted que ante el reclamo de Marta, Jesús no le sale al paso a decirle nada. Simplemente entender. Si hay alguien que entiende lo disonante que puedas estar viviendo, es Cristo. Hablábamos ahorita allá en la cocina, los pastores, mi amada esposa y yo y los que estaban allí, que cuando nos vino la noticia encima de lo que Zaira iba a experimentar, que lo vamos a experimentar todos en la familia de una forma u otra. Yo iba de Guaynabo hacia mi casa en Corozal y en el camino iba dándole golpes al guía y agarrándolo y peleando con Dios. Por eso le dije, hay que ponerse en esas túnicas. Y diciéndole al Señor, ¿será posible que en este momento de mi vida, donde tú me has bendecido tanto, donde yo he visto tu mano sacarme del pozo y poner pie sobre piedra, me vayas a quitar a la mujer que yo amo y que ha bendecido tanto mi vida? Y volvía y me consolaba, tú eres soberano, tú haces lo que tú quieres, pero explícame. Y tenía esa batalla, esa lucha. Y un momento determinado le dije, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, tú cumple con mi voluntad, yo me encargo del resto. Los reclamos nuestros no son para que el Señor se convierta en nuestro sirviente. Es para nosotros seguir sirviéndole con amor y con entusiasmo. No permitas que una situación adversa te desenfoque. No permitas que una situación que lleva días sobre ti te haga pensar o sentir que Dios se ha olvidado de ti. Dios nunca se olvida de sus hijos. No pienses que lo que te está pasando es porque Dios te está castigando. Dios ama a sus hijos. Tiene 1000 formas de revelarse antes de ponerle un pie encima. Y escucha a la gente por ahí cuando dice, Dios es amor. Sí, también es fuego consumidor. Y para. Fuego consumidor para quién. Primero, que esos dos textos están separados, no están juntos. Son dos contextos distintos. Y si uno tiene hijos, sobrinos y transo por una buena mascota. En casa hay un Yorkie que manda y va. Y uno puede sentir misericordia. Porque cualquiera de mis dos hijos que haga algo que yo considere que no está bien, yo me puedo molestar, pero jamás me voy a convertir en fuego consumidor para acabarlos. Son mis hijos.
El amor de Dios está por encima del nuestro. Puede ser que no le guste lo que hiciste, que diga, mira lo que está haciendo este, pero que quiera consumirte. Él te ama. Y va a buscar la forma de acercarse a ti para hacerte ver lo que no está bien y que vuelvas y entres en el redil una vez más. Ese es nuestro Dios. Fuego consumidor es para la gente que no cree en Él, para la gente que maldice la iglesia, para la gente que está peleando con el reino de los cielos, para la gente que está maldiciéndonos y haciéndonos daño. Para esa gente, fuego consumidor. Y aún esa gente, si se arrepienten, cambia de fuego consumidor para amor. No pienses que Dios te está castigando porque las cosas se te han ido al revés. A veces en esas volteretas viene una bendición bien grande. Que tú no la puedes ver ahora, pero Dios ya la vio. Ponte algo en la mente en este primer punto para que te lo lleves para tu casa. Lo que puedas estar viviendo te va a llevar a donde ya Dios te vio. Tú no tienes que verlo, ya Él lo vio. Y Él va a ir enderezando las cosas hasta que tú llegues allí. Porque Él te quiere donde ya Él te vio. Segundo asunto, ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se lo dice también María. ¿Qué nos hace pensar que ahora que Cristo está en la situación, no puede hacer nada? O porque ya se murió, llegaste tarde, no podemos hacer nada. Están hablando con Cristo. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Por qué piensas que porque te han dado un diagnóstico, ya Dios no va a poder hacer nada? Ya tenemos que entregar las almas y orar diferente. Señor, apiádate de esta vida. Cuando en conversaciones con Zaira me decía, cuando la gente va a orar por un trabajo, dice, Señor, ese trabajo dáselo. Es más, mira, es tuyo, reclama lo que te pertenece. Cuando van a orar por una casa, dicen, de esa casa es nuestra, la reclamamos, pero cuando es un asunto de enfermedad, que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos orado y la gente no se ha sanado y hemos hecho cosas y no ha pasado nada. La iglesia no se puede desanimar así de fácil. Mire lo que le voy a decir para que usted se mire y se compare y crezcamos. Shohei Ohtani es un pelotero de grandes ligas que juega para los angelinos, los Dodgers de Los Ángeles. Mide 6 y pico. Es una bestia apocalíptica en el béisbol. Está ahora mismo rompiendo récord. Y es un fenómeno porque es un individuo que es soberano bateador, que ya va sobre los 30 y pico de cuadrangulares, más es rápido porque también tiene el récord de bases robadas, y es pitcher, que eso es algo que es bien raro en las grandes ligas. Y tiene un buen récord. Cada vez que Shohei Ohtani se para en el home plate, todos los espectadores de Los Ángeles y algunas personas que son fanáticos de él sin ser del equipo, ¿qué expectativa tienen? Que la va a sacar. Y no solo la va a sacar, que la va a sacar bien lejos porque la saca del parque de verdad. Y es posible que en ese turno se ponche. Se ponchó. La gente se va del parque. Dice, vámonos porque este se ponchó. No, él tiene otro turno. Y en el otro turno puede ser que dé una chufla por primera, como decimos nosotros en el béisbol. Y lo sacaron. ¿Se va la gente del parque? No se van, porque él tiene otro turno. Y cuando en el otro turno la saca, a la gente se le olvidó la K que cogió y la roleta de primera. Celebran el cuadrangular. Y vuelven al otro día, otra vez al juego, a ver a su jugador estrella.
porque Cristo no te sanó un día, te vas a desilusionar. Te vas a quitar al que nunca falla, al que en todos los turnos siempre hace algo, al que tiene el mejor récord estadístico de obras y de milagros, al que ha dicho que las cosas son como Él diga, aleluya, al que su palabra es fiel y verdadera, aquel que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De verdad te vas a desanimar porque no pasó cuando tú querías. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Quizás no fue hoy, pero a lo mejor es mañana. Quizás no es mañana, pero a lo mejor el mes que viene. Pero algo va a pasar. Cuando Cristo está, algo va a pasar. Cristo no es un ente pasivo, es un ente activo. Su palabra rompe los espacios, su palabra rompe los tiempos, su palabra rompe todo lo que hay por el medio, porque no hay una palabra más poderosa que la de Jesucristo. Una palabra que ha heredado la iglesia. No nos hemos dado cuenta que nosotros portamos el mensaje más poderoso del mundo. No lo tiene el gobierno, no lo tienen las agencias, no lo tienen las organizaciones. Su palabra en Cristo sana gente. Su palabra en Cristo rompe ataduras. Su palabra en Cristo restaura familias. Su palabra en Cristo trae gente de las tinieblas a la luz verdadera. ¡Oh, iglesia! ¡Despierta! Hay poder en su palabra. Cristo siempre tiene una agenda con sus hijos. Algo se mueve cuando Cristo está. Es bien triste que Marta diga, se murió, si hubieras estado aquí, o sea, llegaste ahora, pero no va a pasar nada. Se le olvidó que lo más grande podía pasar porque Él estaba allí. Piensa que lo más grande en tu vida está por pasar, porque el que puede hacer algo está de tu lado. Cristo camina contigo. No es lo que tú puedas, es lo que Él va a hacer, es lo que tú no puedes. Hay que abrazar eso. Porque a veces veo la iglesia rendida, otorgándole espacios a la falta de fe, al desánimo, a la falta de compromiso. Y el Señor ahí presente, y el Señor bendiciéndote, y el Señor haciendo cosas, y el Señor protegiéndote, y el Señor evitando que te sucedan cosas. Y uno, ay, es que esto es tan terrible. Yo asistí a la iglesia Discípulos de Cristo de la calle Comerío hace mucho tiempo atrás. Florentino Santana era el pastor. Era una institución. Yo vi a Florentino Santana detener los anuncios de la iglesia. Los anuncios. Para preguntar quién se quería convertir. Y ver la gente bajando de todos lados hasta el altar llorando en los anuncios para convertirse. Y un día, un hermano que tocaba güiro, que casi lo hacía hablar, porque hay gente que son de verdad talentosísimos con sus instrumentos. Dejó de ir a la iglesia con su güiro y cuando el pastor se le acercó, que qué había pasado, dice, es que me detectaron un cáncer. Y don Florentino siempre tenía un chiste, un hombre jocoso, y muy jocosamente le dijo, ¿y el güiro también está enfermo?
no, pastor, no. Ahora es que tienes que alabar a Dios. Te vas a rendir. Ahora es que tienes que crecerte. Ven el lunes. Y fue el lunes. Y en el culto de oración los ancianos le pusieron las manos. Oraron por él. ¿Usted sabe algo? No se sanó. Porque no estaba enfermo. Le habían dado un diagnóstico equivocado. Pero ya estaba enfermo él y el güiro. La mente te hace creer lo que no es. Tienes que atarla y someterla a Cristo. No te desanimes, porque algo que ha ocurrido te hace pensar que nada nuevo va a pasar. Lee la Biblia otra vez con ese pensamiento y te vas a dar cuenta que los grandes milagros de Dios han ocurrido en momentos donde parecía que no había nada más que hacer. ¿Cómo un pueblo va a pasar Mar Rojo? Cuéntame. No hay más nada que hacer. Ah, sí, espérate, no hay más nada que hacer para ti. Ahí está ese Dios que lo va a abrir ahora mismo para ustedes. Hay hambre, hay codornices, hay maná, hay enemigos, todos son sometidos a los pies del Señor. No hay una sola situación, por grande que sea, que supere al Cristo que tú le sirves y adores. Y este tercer punto, María también viene. Pero mira la diferencia entre Marta y María. Marta agasaja a Jesús. Si hubieras estado aquí, pero el texto quiere ser bien genuino con María. Y dice que en el caso de María, viéndole, se postró a sus pies. No es lo mismo ir con una queja con altanería que ir con una queja en humillación. Porque es la misma queja, es el mismo planteamiento, Señor, pero en el piso. Demuestra que aunque ella está sufriendo, sigue creyendo que Jesús es soberano. Y más adelante Jesús dice, bueno, ¿y pero dónde está el cuerpo? Ahí está. Y Marta vuelve a la carga. Mira, tiene 4 días ahí metido. ¿Qué afán de darle más crédito a lo que nuestros ojos ven, a lo que pensamos que es verdadero y no se puede alterar, versus a lo que Dios quiere hacer? Y la gente cuando asume esa postura, hablan ese lenguaje. No, aquí no hay más nada que hacer. Porque se están creyendo algo que el diablo le está diciendo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, si el diablo es el padre de la mentira, ¿tú crees que te va a decir alguna verdad? No le creas las mentiras al diablo mientras tú andas con el que tiene la verdad. Y Jesús tiene que mirar a Marta y decirle, hello, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay unos cuantos asuntos que nos van a tomar unos minutos. Yo sé que usted no tiene prisa por irse de aquí. Y yo tengo demasiado deseo de predicar. Ponme ese texto en la pantalla que lo vamos a exprimir. Vamos a cortarlo como si fuera un Virginia para acción de gracia. Ese que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creo que es el 39. El 40.
Eso es. Qué bello. Usualmente, cuando algo nos hiere, cuando algo nos sacude, cuando algo nos estruja, nos estremece, nos saca de balance, logra generar un ancla mental y emocional, donde la persona queda anclada en el evento. Y como está anclada en el evento, no se puede mover. Hay gente que tuvo un divorcio gravoso y ese divorcio los ancló y no se mueven. Oran, alaban, adoran, pero el ancla los tiene ahí puestos. Hay gente que ha vivido una experiencia gravosa y se convirtió en un ancla que los tiene atados. Y Dios los quiere mover hacia el frente, pero ellos están tan atados que no pueden. Y sin embargo, la atadura es producto de su propio pensamiento. Porque es una atadura que está ¿dónde? ¿En el presente, en el futuro o en el pasado? Está en el pasado. Y los dos tiempos mentales más poderosos que tiene el ser humano son el pasado y el futuro. No existen a menos que usted le dé vida. No existe lo que pasó porque ya pasó, a menos que yo decida traerlo de allá para hoy. Entonces me afecta porque me deprimo, me desilusiono, me frustro. Y el que va a pasar tampoco porque no lo sé. Y cuando me pongo ansioso de allá para acá, lo que hace es que me contamina el día de hoy y me pone ansioso por algo que no ha pasado. El único día real suyo es hoy. Y hoy es que Dios quiere tratar contigo. No es mañana, es hoy. Hoy, por eso le dijo al que estaba en la cruz, hoy está conmigo en el paraíso. No es mañana, hoy. Asunto de ahora. Yo recuerdo esta clienta que me refirió un pastor amigo de Barceloneta. Estaba bien ansiosa porque a veces los tribunales envían estas notificaciones. Si usted no se presenta, se considerará que usted ha faltado a la orden del tribunal y podremos emitir su arresto o pena de desacato. Y eso suena grave. Y ella estaba, y cuando empieza a explicar, es un caso de cobro de dinero, que es de los más fáciles que hay. Porque en Puerto Rico la gente no va presa por deuda. Y la gente dice, sí, va por la pensión. No, por la pensión no. Va por desobedecer al tribunal por no pagar la pensión. Son dos cosas distintas. Y yo le digo, hermana, ¿usted tiene el recibo? Sí, yo tengo el recibo. Pues olvídese de eso. Vamos el día de la vista, llega el recibo, hablamos con otra parte y se acabó el evento. Usted tiene la carta ganadora en las manos. Ay, gracias, este alivio tan grande. ¿Cuándo es la vista? De aquí a 10 días. No, preocúpese de eso. Tranquila. Me llama otra vez. Licenciado, dígame, hermana, ¿qué pasó? Yo estoy ansiosa. Pero, ¿por qué? Es que estas cosas no me gustan. Pero usted tiene el recibo. Sí, yo tengo el recibo. Bien, vamos a partir de la premisa de que usted no tiene el recibo. No, yo lo tengo, pero vamos a partir de la premisa de que no lo tiene. Vamos a ir allí y hacemos un plan de pago porque usted no se va a negar a pagar. Y se acabó. Ya. Capich. Hello. Mire, licenciado, es que yo quería preguntarle, ¿verdad? ¿Usted conoce a la juez? ¿Qué importa si yo conozco a la juez? No, para saber si es estas juezas bravas y difíciles, que si es que te tiene el recibo no hay nada que hacer. No, porque yo pues, hermana me volvió a llamar después. Yo dije, no, hermana, espera un momento. Esto es dentro de 10 días. Al paso que usted se va a enfermar. Me dije, ¿qué voy a hacer? Pues qué sé yo. Salga con su marido, vaya a ver Fasmagul. Fasmagul estaba en su época en ese momento. Nutra su mente con la palabra. Haga algo, pero no va a pasar nada. ¿Sabe que se enfermó y no fue a la vista? Llegué yo con el recibo. ¿Sabe cuántas cosas yo dije ese día en la vista? Licenciado Magdiel Narváez, representación de la parte demandada, que no se encuentra en sala porque está enferma.
Vino a otra parte, presentó el recibo, desistimos, se acabó el evento. Licenciado Narváez, permiso para retirarnos, usted lo tiene. Se acabó. Y ella a lo mejor un cuento allá, ya se veía arrestada con los alguaciles, con tu recibo. Porque nos hacemos historias, nos hacemos cuentos y no los creemos. Y es increíble que nosotros que conocemos la verdad le estemos dando crédito a un cuento que es invento de nuestra mente, en vez de descansar en lo que el Señor nos está diciendo, que confíes en Él, que creas en Él, que lo dejes a Él, que Él va adelante. Antes que tú llegues, Él ya está allí esperándote para manifestar su gloria. Y Marta está anclada en ese pasado. Y sus expectativas futuras son ninguna. Llega 4 días allá adelante, olvídate de eso. Él no va a salir de allí. Y Cristo, en ese texto, demuestra que Él es el Señor de todos los tiempos. No te he dicho, pasado, que si crees, presente, verás la gloria de Dios, futuro. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él es el dueño del tiempo. Lo que parece una tragedia para ti porque el tiempo ha pasado, para Él sigue siendo hoy. Pero es interesante porque el texto lo que dice es no te he dicho. O sea, que ya Cristo ha hablado de esto con ellos. Pero usted busca el capítulo 11 y no aparece una sola referencia a esto. Quiere decir que se lo ha dicho mucho antes de que Lázaro enfermara, mucho antes de que Lázaro muriera. Que para ver la gloria de Dios hay que creer. Pero Dios nos tira los mensajes y nos pasan por encima. Y cuando vienen las adversidades, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Porque eso es lo que tú tienes que abrazarte para creer y poder ver la gloria de Dios. Mire este ejemplo. Jesús está en la barca. Se durmió. Y los discípulos en crisis porque viene una tormenta enfrente. De hecho, la tormenta se les metió en la barca. Se metió agua. Y despiertan a Jesús gritando: Señor, perecemos, despiértate. Pero Jesús no le gritó. Jesús no grita. Yo creo que Jesús lo que le dijo fue: ¿qué les pasó? ¿Por qué ustedes están así? ¿Cómo es que no tienen fe? Y ese es un reclamo genuino de Jesús. Porque Jesús no le está diciendo: no, lo que tienen que hacer es pararse en la punta del barco y reprender la tormenta y se deshace y ya, ¿ustedes tienen fe para eso? Puede ser, pero eso no es lo que está diciendo. Es algo más sencillo. Hay que ir a buscar que Él les había dicho. Y Él les dijo: pasemos. No hay tormenta que los detenga. Porque la tormenta no puede ir en contra de lo que Él dice. Él no les dijo cómo iban a llegar. A lo mejor iban a llegar mojados, agajados de las tablas, pero iban a llegar. Porque hay días que Jesús deshace las tormentas y hay días que te dice: agárrate como puedas que vamos por el mismo medio. Pero vas a pasar la tormenta. Vas a llegar. Y cuando sucede ese de que te dice agárrate como puedas, es porque cuando llegues vas a tener un testimonio que decía: por poco nos ahogábamos, nos rompió la tormenta, nos hicieron canto el mástil, pero aquí estamos porque Cristo nos dijo que pasaríamos a la otra orilla. ¡Aleluya! ¿Qué usted cree que pasó con David? David fue a llevar unos panecitos a los hermanos. David no fue a pelear con Goliat. El papá le dijo: llévale esta canasta a tus hermanos. Y él fue, porque para ver la gloria de Dios hay que ser obediente.
Que David no se puso con potronería ni soberbia, decir, no, yo soy el próximo rey de Israel, manda a otro. No, todavía no. Me falta para eso. Pues déjame ir a llevar la canasta. Y llevando la canasta, se le abrió el espacio para salir de la casa del papá a vivir al palacio. Y cuando vio a Goliat, miró a todo el mundo y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Te van a dejar que este tipo siga ofendiendo? Y los hermanos mandándolo a callar. Y Saúl lo manda a buscar. Dicen que tú eres el guapo del barrio. No, es que no es guapo del barrio, es que este tipo hay que callarlo. Ponte esta armadura. Nah. Saúl es un tramposo. Porque si David sale con la armadura de su caseta, ¿qué va a pensar la gente que era el rey, que era Saúl? Y si Goliat lo mataba a uno que estaba suplantando al rey. Y David dijo, yo no necesito esa armadura. Porque cuando tú estás amparado en lo que Dios te dice, no te hace falta la armadura de nadie. Bien, olvídate de eso, yo he matado osos y leones, fíjate de eso. Pero David tenía algo en su poder que Goliat lo vio, pero no lo pudo identificar, porque él no es parte del pacto. Y por eso le dice, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Pero el Salmo 23 me dice cuáles son los palos. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, los palos que dice Goliat son la vara y el cayado. Y en la vara los pastores escriben las promesas que van viviendo. Y David va en la mano con una promesa. Dios me dijo que yo soy el próximo rey de Israel. No hay gigante que me pueda almorzar en este día, porque si no Dios queda como un embustero, porque descansó en lo que Dios le había dicho. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Pero sobre lo que te haya dicho el Señor, tienes que creer. No es porque me lo dijo, es que me lo tengo que creer. En esta mano está la realidad de su vida. Aquí puede estar su crisis financiera, aquí puede estar su enfermedad, aquí puede estar su situación matrimonial, aquí puede estar lo que sea, aquí. Esa es su realidad. No la niegue, porque Dios trabaja con las realidades, no la niegue. Acá está lo que Dios te ha dicho sobre esa realidad. Tienes las dos manos. Aquí tienes lo que estás viviendo y aquí tienes lo que Dios te ha dicho que va a hacer con eso que tú estás viviendo. ¿O Dios ha guardado silencio en tu vida? Yo sospecho que no, porque por este altar pasan hombres y mujeres de Dios todos los santos días de esta iglesia, con palabra poderosa para este pueblo. Algo te tiene que haber caído a ti. Algo te tiene que haber caído en el bolsillo, que tú has dicho, esto es para mí. Pues entonces tienes la verdad. ¿Dónde está el problema? En que tienes que creer que lo que te han dicho va a tomar control de lo que tú estás viviendo. Que lo que Dios ha dicho que es tu verdad va a dominar lo que tú estás viviendo en tu realidad. Que tu realidad puede ser un diagnóstico, pero si Dios te dijo que te va a sanar, la verdad de Dios está sobre el diagnóstico. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Si Dios te dijo que te va a usar, ¿qué importa de dónde tú vienes, de dónde te sacaron, cuál es tu récord? Dios te va a usar.
Dios no está detrás de los concilios pidiendo cartas de recomendación a ver si te va a dejar predicar. Él te va a llamar, Él te va a preparar, Él te va a levantar, Él te va a posicionar, Él te va a poner donde Él quiere. A su nombre. Créetelo. En la medida en que te lo creas, pasa. Porque esa es la fórmula para ver la gloria de Dios. Hoy, 18 de septiembre, Zaire y yo nos podemos juntos y mirar hacia atrás y ver nuestros escenarios en una cama, ayudándola. Pero esta mujer es una guerrera. Ella no ha dejado de alabar. Ella no ha dejado de buscar. Ella no ha dejado de clamar. Ella no ha dejado de orar. Oh, no. Pero hoy miramos hacia atrás y tenemos que decir: hemos visto la gloria de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo que yo le estoy diciendo que hay gente que lleva años en el Evangelio y no han visto la gloria de Dios. Sí, pero vimos el testimonio de fulano. Sí, pero ese no es suyo, ese es de él. Es el suyo. Es el que tiene que ver contigo. Yo no puedo vivir de los testimonios de otros. Es más, si Zaira se para aquí a contar el testimonio, lo va a contar más poderoso de lo que yo lo cuento, porque ella ha vivido cosas más profundas de las que yo pueda vivir. Pero como somos una sola carne, la gloria que ella ha vivido me impacta a mí también. Entonces, ¿quieres ver la gloria de Dios? Hay un precio que pagar. Y es creer. Jesús le va a dar una lección, porque no hay mucho tiempo. Cristo es aquí y ahora para sentarse a dar un lecture de lo que es creer. Así que sin la fe de las hermanas, sin la fe de todos los que estaban allí, que lo hicieron llorar, porque dice el texto que Jesús lloró, pero que fue por la incredulidad de los que estaban allí. Si hay 3 cosas que hacen llorar a Jesús: la incredulidad, la prepotencia, cuando Él mira a Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte? Y la decepción de la gente que, oyendo la palabra, da la espalda, como el joven rico. Da gracias. Yo sé que esto es para que tú te glorifiques. Y sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días. Porque al tercer día en Jerusalén es que certifican el muerto. Así que Lázaro estaba requete certificado que estaba muerto. Y Jesús dijo: a mí qué me importa si lo recertificaron. Yo soy el dador de la vida. Y una cosa bien interesante es que Jesús se manifiesta en ese milagro, pero también da una palabra poderosa. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice: ¿crees esto? Vuelve a insistir que hay que creer. Note usted el orden en que están los conceptos. Primero debería decir vida, para que la persona muera y después resucite. Yo soy la vida y la resurrección. Tiene más sentido. Pero Cristo dice: no, yo soy la resurrección. Porque nosotros, estando en vida, vivimos en muerte. Nos cruzamos con Él y Él nos resucita. Y nos trae a una vida poderosa.
que es eterna, pero empieza aquí. Tienes que aprender a disfrutar tu eternidad aquí en la tierra. Tienes que empezar a aprender a vivir lo que es eterno aquí en la vida de los mortales. Tienes que empezar a reclamar lo que es espiritual aquí en el mundo material. Porque ya tú no perteneces a este mundo. Resucitaste a ese que Él te ha dado. Aleluya. Te pregunto, ¿crees esto? ¿Lo crees de verdad? Este es el tiempo de Dios para tu vida. Es aquí, ahora, es hoy. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Por qué no te lo crees? Dios quiere hacer cosas gloriosas contigo. ¿Por qué no te lo crees? Porque te atas, porque te limitas, porque te metes en una tumba cuando ya Él te sacó de allí. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Abrázate a esa palabra. Y aunque te pase la tormenta por encima, repítelo. Dios me dijo que me iba a levantar. Dios me dijo que me iba a sanar. Dios me dijo que me iba a proveer. Dios me dijo que me iba a prosperar. Dios me dijo que me iba a llevar de la mano. Dios me dijo que iba a traer mis hijos a sus pies. Dios me dijo que iba a restaurar mi familia. Dios me dijo que me iba a usar con poder. Dios me dijo que me tenía un sitio donde Él se iba a glorificar en mi vida. Abrázate ahí. Que el enemigo no te la va a hacer fácil. Yo bromeando con unos pastores, amigos míos, que me decían: Mariel, ¿cómo va todo? Estamos ahí, clamando al Señor en victoria, vamos para adelante en el nombre del Señor. Hay progreso, Dios está metiendo sus manos, ahí ya va bien. Me dice: wow, brother, o sea que tu relación con Dios. Bueno, los otros días oré y le dije: si vas a hablar con el diablo, no le hables de mí, como hiciste con Job, porque no estoy interesado en esas conversaciones con él. Todo el mundo se empezó a reír. Las conversaciones que te tienen que interesar son las de Él contigo. Deja que Dios te susurre. Dios tiene algo que decirte. Para cuando estés en el momento de crisis, le digas a los demás: Dios me dijo. Y yo le creo. Y a consecuencia, voy a ver su gloria. Marta le dice: sí, vamos a ver la gloria tuya cuando estemos en el cielo. Pero la acababan de ver cuando sacaron a Lázaro de la tumba. La gloria de Dios se ve aquí. Aquí en la tierra, aquí se ve la gloria de Dios. Se ve la gloria de Dios cuando Dios te sana. Se ve la gloria de Dios cuando Dios te saca de la situación en la que te encuentras. Se ve la gloria de Dios cuando te sale el matrimonio. Se ve la gloria de Dios cuando tú te ves impotente, pero hay un Dios todopoderoso que se absorbe y se hace dueño de lo que tú estás viviendo. ¿Sabe qué más pasa cuando tú decides creer a lo que Dios te ha dicho? Que llega la crisis. Pero con la crisis llega el Señor. Con la muerte de Lázaro llegó Jesús. Y tan pronto Jesús llegó, ya la crisis no era de Marta. Ya la crisis no era de María, mucho menos de Lázaro que estaba muerto. La crisis era ¿de quién ahora? De Cristo. Él se adueña de tu crisis. Y si hay un sitio donde las crisis deben estar, es en las manos poderosas de un Cristo que las puede resolver. Suéltale esa crisis ya. Suéltala. Vienes al altar, oran por ti y recoges la crisis y te la echa encima como el de la emulsión de Scott, con el bacalao en la espalda. Suelta la crisis. Déjasela al Señor. Eso fue lo que Él me dijo a mí. Tú ve y cumple conmigo. Y yo me encargo de lo demás. Y he visto la mano de Dios. En todo. La hemos visto en todo.
En todo, hermano. Dios no ha dejado un espacio vacío. Desde los médicos que nos dijeron en diciembre, no te preocupes que tú vas a soltar ese carrito, ese bastón, y en diciembre del año que viene vas a entrar por ahí a pie firme. Y Dios dijo, ¿qué diciembre del año que viene? En marzo. Y cuando el médico dijo, adiós. Sí. Uno nos dijo, no sé qué están haciendo, pero sigan haciéndolo. Crees, porque si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a orar, hermano. Una de las cosas que más me gusta de esta iglesia es el altar, porque hay espacio. Espacio. Si Dios te ha hablado esta noche y tienes que reconciliar tu fe con tu realidad, yo quiero orar por ti. No levantes la mano, ven a este altar. Danos la oportunidad de hacer un clamor y dejar que el Señor haga la diferencia en tu vida. Si tu realidad te está diciendo que es más grande que la verdad que Dios te ha revelado, ven a este altar para que te vayas de aquí testificando: la verdad en Cristo será más grande que mi realidad. Mi milagro con mi fe tocaré, mi milagro recibiré y sé. Oiga esa letra, oiga esa letra. Me alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo. Una vez más, una vez más. Te alcanzaré con mi fe, te ahogaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Él te toca, Él te toca. Él te toca hoy, Él te toca hoy. Ante esas manos en el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Repite conmigo en esta noche: Señor Jesús, hoy vengo a este altar porque tu palabra me ha persuadido, me ha convencido que mi realidad está sometida a lo que tú me has dicho, y yo te voy a creer, porque yo quiero ver tu gloria, porque yo quiero ver tu gloria, porque yo quiero ver tu gloria. Y nada ni nadie se va a oponer ni me va a impedir que yo reciba lo que ya tú preparaste para bendecirme. Estoy listo con los brazos abiertos para recibir mi bendición. Hoy decido creer con una fe ciega que no me va a mover ningún obstáculo,
ni el enemigo, ni las voces disidentes, ni el mundo, ni mi propia mente. Me voy a anclar en tu palabra y de ahí vendrá mi bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale gloria ahí donde tú estás y confiésalo. Voy a recibir mi bendición. Voy a recibir mi bendición. Dilo. Que los aires lo escuchen. Dilo, voy a recibir mi bendición. Voy a recibir mi bendición. Créetelo. Y cantamos. Con mi fe. Con mi fe. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Si usted hizo esta oración por primera vez, hay unos hermanos allá para recibirle y orar con usted y tomarle el nombre y seguir, ¿verdad? Si usted hizo esta oración, si se reconcilió esta noche con el Señor, puede pasar allí. Levante la manita, la pastora Jocelyn, allá está. Pueden pasar allá. Si usted reafirmó en esta hora, como veo esta hermana tan bella, ella vino en sillón de rueda el domingo y Dios la sanó. Mantenga esa fe ahí, gloria a Dios. Dice que al otro día estaba haciendo todo perfectamente. Dios es fiel, hermano. Él es real. Qué bueno saludarles a toditos. Les amamos. Continuamos esta fiesta el domingo. Los hombres, este sábado, hermano, qué fiesta tenemos el sábado ustedes. Nosotras lo tuvimos el fin de semana pasado. Ahora les toca a ustedes. Gracias, pastor. Licenciado doctor Magdiel Narváez, amigo de la casa. El miércoles próximo continúa. ¿Cuántos se gozaron? Eso es yuca, ¿sabe? Alaba. Buena comida. Estamos contentísimos. Dios siempre va a premiar tu esfuerzo. Carla, antes de irte, sube. Dios ha sido bueno. Vamos a orar por ella, yo voy a orar por ella. Vamos a orar, porque ella se nos vaya. Búscame aceite, por favor. Ella es nuestra pastora y apóstola allá en la República de Panamá, junto a su esposo. Están haciendo un trabajo espectacular. Y ha venido, ¿verdad?, por unos asuntitos. Y sus padres son felices de tenerla acá, pero la tienen que volver a enviar. Gloria a Dios. Porque allá están sus hijitos también. Gloria a Dios. Y la obra del Señor. Y este mes estaremos allá. Tenemos un evento muy grande allá. Y el domingo 29 por la tarde. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Panamá es una tierra que amamos. Y yo sé que Dios va a permitir, Magdiel, que tú vayas a Panamá. Porque hay un pueblo allá, bueno, tremendo, tremendo. Panamá es Panamá también. Amamos a Panamá, República Dominicana. Nos están viendo en República Dominicana también. A través de los canales de nuestro hermano, hijo, el cocodrilo. Ay, Señor, te amamos. Vamos a orar. Extienda su manita. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu hija. Gracias, Dios. Tú la llevas con bien, Señor, para que ella continúe junto a su amado esposo y sus hijos y la obra que tú has puesto en las manos de ella. Señor, lo que ella ha oído de ti es lo que ella va a seguir creyendo. No importa lo que se levante, tú eres fiel y verdadero en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que está hecho. Hecho está. En el nombre de Jesús hablamos salud absoluta y total por la llaga de Cristo. Amén.
Levante su manita y dele gracias al Padre. Padre, te damos las gracias por una noche tan extraordinaria. Señor, sabemos que prevalece lo que tú has dicho, Señor. No tenemos que buscar nada que tú nos quieras para nosotros, sino que lo mejor tú lo tienes para nosotros ya. Señor, gracias por tu amor y porque en medio de cualquier situación, cualquier crisis, vamos a ver tu gloria si solamente podemos creer. No te he dicho que si crees verás. Esta iglesia cree. Esta iglesia ha creído. Gracias por el hermano Magdiel Narváez, por su esposa Zaira, que es un vivo ejemplo y testimonio de que ellos han creído, Señor. Porque no, lejos de verla esta noche, Padre, muchos pensaban que no lo lograría, pero aquí está. Y cada día va a ver mejor y sentirse mejor y más recuperada y llena de fuerza. Y ese testimonio de ella, Padre, será un testimonio que levantará miles de personas, Señor, para que también puedan creer, porque la fe viene por el oír esos testimonios. Gracias, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: los bendecimos, hermano. Buenas noches. Recuerde, el viernes el culto de jóvenes y el sábado a la 1 de la tarde están los hombres. Vamos, fuerte, fuerte.